El objetivo del trabajo es diseñar una viga o cercha y construirla. Esta construcción se ha hecho con paletinas de plástico, haciendo uso de tornillos, tuercas y espárragos para conectar las dos partes de la viga. Las paletinas están hechas de poliestireno cristal y el límite a utilizar es de 200. En nuestro caso, elegimos el cálculo y diseño de una viga Pratt, la cual es sometida a una carga puntual suspendida sobre la parte central de la estructura. Primero, calcularemos los esfuerzos a los que está sometida la estructura mediante distintos métodos de cálculo como Cremona, nudos, Ritter, el análisis mediante cálculo de elementos finitos con un software como Autodesk Inventor o el método matricial para el cual se puede emplear Cibe. Una vez conocidos los esfuerzos a los que están sometidos cada paletina y las propiedades y resistencia de estas, dimensionaremos en base a las paletinas disponibles, colocando una mayor cantidad en las barras con mayores solicitaciones y pasaremos a la construcción de la viga en el laboratorio. El método de Cremona utiliza el polígono de fuerzas en lugar de plantear las ecuaciones de equilibrio. Una vez conocidas las reacciones en los apoyos, en cada nudo se plantea el polígono de fuerzas, que ha de ser cerrado. Debe iniciarse el procedimiento por alguna fuerza conocida, en nuestro caso V sub A, por lo que iremos al nudo 1. Una vez elegido un orden de recorrido de las fuerzas, el sentido de las agujas del reloj, se van colocando estas o sus líneas de acción hasta que el polígono cierra. Por medición directa sobre el polígono se obtienen los módulos y sentidos de los axiles que actúan en todas las barras de la estructura. El sentido de las fuerzas nos indicará si la barra en cuestión trabaja a tracción o a compresión. Si la fuerza se aleja del nudo, la barra trabajará a tracción. Si ésta se acerca al nudo, la barra trabajará a compresión. Lo primero que calculamos son los grados de hiperestatismo, obteniendo que es una estructura isostática. Seguido, calculamos las reacciones en los apoyos partiendo de los vectores V1, V2 y P. A P le asignamos un tamaño de 10 unidades, para poder expresar el resto de vectores en función de P. Las medidas de cada vector se miden en propiedades del segmento de AutoCAD, que estarán referidas a 10. Así, vamos construyendo los diagramas de Cremona de cada nudo. Por ejemplo, en el nudo 1 conocemos el vector V1 y la dirección de los vectores NA y NB, de modo que podemos cerrar el polígono, obteniendo que NA trabaja a tracción con una fuerza de la mitad del peso y NB es igual a 0. Análogamente, procedemos en los nudos restantes. Obteniendo finalmente los siguientes resultados y cuyo esquema de tracción y compresión se ve en la imagen. A continuación, procedemos con el método de nudos. Si se trazan secciones imaginarias que aíslen los nudos de la estructura, se tendrá, para cada uno de ellos, un sistema de fuerzas concurrentes que han de satisfacer solamente dos ecuaciones de equilibrio, ya que la estructura se puede considerar plana. A partir del diagrama de cuerpo libre se calcularán las reacciones por aplicación de las dos ecuaciones de equilibrio de los ejes X e Y a toda la estructura. Primero, hemos hecho los cálculos a mano y los resultados han sido pasados a Excel para determinar tanto el comportamiento de las barras como la cantidad de paletinas a colocar en cada tramo, para soportar la máxima carga posible. Para determinar los esfuerzos en cada barra se aislarán los distintos nudos de la estructura. Por ejemplo, en el nudo 1 se reemplazarán las barras A y B por sus esfuerzos axiles, los cuales se supondrán positivos a tracción. Si el valor calculado resulta negativo, quiere decir que la barra trabajará realmente a compresión. Con el resto de los nudos se obtienen los axiles de las diferentes barras de la estructura. Al llegar al último nudo, nudo 8, ya se conocen los axiles de todas las barras, con lo cual el equilibrio de este nudo servirá como comprobación de los valores obtenidos, nudo de cierre. Una vez obtenidos los resultados, tenemos los esfuerzos que soporta cada barra según el peso que le pongamos. Para reducir el número de paletinas, cambiamos las distancias de pandeo de las barras que trabajan a compresión, que son las más sensibles del diseño. Método de Ritter. Este método está basado en el análisis de los momentos producidos por las barras. Hacemos cortes en la viga que seccionen como mucho 3 barras y seleccionamos un punto de esta para tomar momentos desde él. La particularidad de este método consiste en que no hace falta conocer todos los esfuerzos de todas las barras para calcular los esfuerzos en una. Basta con conocer los esfuerzos producidos en una de las 3. El punto seleccionado debe estar, preferiblemente, en la trayectoria de alguna de las barras para que no produzca momento y así se nos simplifiquen los cálculos. A continuación mostramos un ejemplo.
La imagen muestra el método aplicado en nuestra estructura, calculando las 4 primeras barras. El primer corte pasa por las barras A y B. Tomamos momentos desde el nudo 2. Haciendo esto, la barra NA no sufre ningún esfuerzo, ya que su línea de acción pasa por el nudo, por lo que únicamente tenemos como incógnita NB. Igualando el sumatorio de momentos a 0, despejamos NB. En el siguiente corte, seccionamos las barras B, C y D y tomamos momentos desde el nudo que es atravesado por la línea de acción de alguna de las barras que no conocemos y procedemos de forma idéntica al nudo anterior. Igual que el método de nudos, una vez obtenidos los resultados, tenemos los esfuerzos que soporta cada barra según el peso que le pongamos. Para reducir el número de paletinas, cambiamos las distancias de pandeo de las barras que trabajan a compresión, que son las más sensibles del diseño. Los elementos que más sufren son las barras del cordón superior de la parte central, que sufren esfuerzos de compresión. Por ello, hemos empleado el mayor número de paletinas en dicho tramo. Tras el ensayo, hemos corroborado que estos son los elementos que realmente fallaban. El principal problema por el que ha fallado nuestra viga Pratt es por el pandeo que han sufrido las barras L y P, las dos de arriba que están en la parte central, ya que son las barras que más carga soportan. Debido a este pandeo, el puente se flexiona hacia abajo saliéndose de los apoyos y cayendo a pesar de no romper ninguna paletina. Una de las razones por las que se produce pandeo es por la colocación desigual de los agujeros del soldador, debido al error de hacerlos uno a uno. Al montar las paletinas en los espárragos, los agujeros quedaban más próximos al centro, creando un esfuerzo de compresión en la barra sin tener ninguna carga. La opción que se nos ocurre para reforzar las zonas centrales de las paletinas del cordón superior
es colocar separadores y unirlos con un tornillo pasante. Por otro lado, para reducir el peso, quitaríamos el doble cordón inferior, ya que estas barras trabajan a tracción, dejando el cordón inferior con una sola paletina que será suficiente para aguantar. Por tanto, las modificaciones aplicables a nuestra estructura van enfocadas principalmente a evitar el pandeo y secundariamente a reducir el peso.